Voy a hablar de un tema, manteniendo la paz en nuestros corazones. Y vamos a tomar este versículo, Juan 14:27, como nuestro versículo para despegar sobre el mensaje. Dice Juan 14:26: La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Uno de los deseos más arraigados, sin duda, en el corazón de todos los seres humanos, pues es el deseo de tener paz. Eso es algo que todo ser humano anhela, desea, tener paz en su entorno, tener paz en su familia, tener paz interior, etcétera. Sin embargo, la historia pues nos demuestra y nos corrobora que desde tiempos inmemoriales pues el hombre ha estado en guerras continuas, en pleitos, en luchas, conflictos unos con otros, países contra países, vecinos con vecinos, etcétera, etcétera. En 1945 se fundó por sus siglas la ONU, Organización de las Naciones Unidas, uno de los propósitos por los cuales se fundó las Naciones Unidas fue para preservar, para buscar, fomentar la paz entre las naciones. Empezó con 50 y tantos países, hoy son casi 200. Sin embargo, el fracaso de la ONU en este renglón es evidente. Puedo mencionar un montón de guerras. O sea, no han podido detener eso. ¿Por qué? Esa es la pregunta. Sin embargo, pues déjeme decirle por otro lado que la definición de paz en algunos diccionarios, digámoslo así, seculares, es la siguiente definición, que dice así: la paz es una situación o estado en que no hay guerra ni luchas entre dos o más partes. Eso te lo dicen los diccionarios. Bueno, según esta definición, concluimos que el ser humano pues jamás ha tenido paz, la paz que tanto ha anhelado, porque según la definición de ellos, es un estado en el que no hay guerra, ni luchas, ni conflictos entre las partes. ¿Por qué? Esa es la pregunta. ¿Por qué el hombre anhelando paz no puede tener paz? ¿Por qué es que no logramos tener paz? Esa es una buena pregunta. Quiero decirles que la Biblia tiene la respuesta del por qué a esta interrogante. ¿Por qué es que no hay paz? En Isaías 57, versículo 21, ahí dice una de las razones. Dice: no hay paz, dijo Dios, para los impíos. ¿Qué es un impío? Impío es alguien que no tiene piedad o devoción a Dios, no tiene respeto a Dios. Si no respeta a Dios, pues no observa sus mandamientos, no obedece a Dios. Un impío, al no tener respeto a Dios, no respeta su vida y mucho menos la vida de los demás. Eso es en la Biblia un impío. Entonces alguien que está alejado de Dios es un impío y no hay paz. Ahora, ¿por qué no hay paz? ¿Cuál es la razón de que el impío no tiene paz? En Isaías 59:7, el profeta da una descripción de la sociedad de su tiempo. Estamos hablando de cerca de 1800 años por ahí, o 2800 años, perdón, en que esta profecía se dio. Y vean las circunstancias, cómo era la gente de ese tiempo. Dice Isaías 59:7: con sus pies corren al mal y se apresuran en derramar la sangre inocente. Sus proyectos son proyectos asesinos. Estoy leyendo en la versión en lenguaje actual. Por donde pasan solo dejan ruina y calamidades. Cualquier semejanza con nuestra ciudad o nuestro país es pura coincidencia, Dice el versículo 8: no conocen el camino de la paz, ¿no? Y la justicia no se encuentra en sus empresas. Todo es chueco en sus caminos. Y el que allí se mete no anda tranquilo, o sea, no tiene paz.
Por eso, por ese caminar impío, la justicia no se acerca a nosotros y no nos llega la salvación. Esperábamos la luz y solo hay tinieblas, la claridad y andamos a oscuras. Esa es la razón por la cual el mundo no tiene paz. Por consiguiente, de aquí deducimos que el problema está en el corazón del hombre, no propiamente en una nación como tal, sino de manera individual, en el corazón del hombre. Ahí está el problema. Todo por dejar a Dios, todo por hacer a un lado a Dios de nuestras vidas. Esa es la razón. Shalom e Irene son dos palabras, una es hebrea y la otra es griega, que se traducen por paz, ¿sí? Bienestar. Y dice el diccionario hebreo griego que estas dos palabras, Shalom e Irene, tiene que ver o se refiere a la paz entre dos partes, especialmente, fundamentalmente, entre el hombre y Dios. Eso es lo que significa Shalom o Irene. Cuando vean paz en la Biblia son cualquiera de esas dos palabras. Y se refiere, repito, a la paz entre dos partes, especialmente entre el hombre y Dios. Pero también, dice el diccionario, entre dos o más personas. Puede ser tu vecino, tu hermano, tu esposo, etcétera. O entre dos países o naciones. Como también incluye una referencia a una paz y tranquilidad, o la paz y la tranquilidad interior en una persona, ¿sí? Esta definición, que es contraria a la definición que los diccionarios seculares dan acerca de la paz, ¿ya lo notó? Esta definición nos lleva, por consiguiente, a la fuente de la paz, que es Dios, ¿sí? Quien tiene a Dios tiene paz. Quien no tiene a Dios no tiene paz. El apóstol Pablo habló de Dios como el Dios de la paz, sí, el Dios de la paz. En 1 Tesalonicenses 5:23, Pablo escribió: y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Fíjate, el Dios de paz es un Dios que anhela que el ser humano tenga paz con Él, y tenga paz en su corazón, y tenga la paz de Cristo. Por eso es que los apóstoles y las escrituras hablan de Dios como el Dios de la paz. En 1 Corintios 14:33, ahí dice algo al respecto también. Dice: pues Dios no es Dios de confusión. Porque en las iglesias de los Corintios, allá en Grecia, con los cristianos, había muchas cosas confusas. No sabían ejercer los dones, no sabían distinguir muchas cosas por su descuido precisamente de la palabra de Dios. Y había confusión en las iglesias en Corinto, o en la iglesia de Corinto. Lo mismo que sucede hoy. El día de hoy mucha gente va a las iglesias y sale peor de como llegó. Salió más confusa de como llegó. ¿Por qué? Porque hay confusión. Y dice aquí Pablo: pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, ¿sí? Como en todas las iglesias de los santos. Los santos aquí pues son los creyentes. Entonces aquí Pablo está diciendo: en las iglesias de Cristo debe de reinar la paz. El profeta Isaías profetizó hace, ya decía, 2800 años, que iba a venir y que iba a nacer un niño, el Mesías, el Hijo de Dios. Y lo dijo de esta manera en Isaías 9:6: porque un niño nos es nacido. Esta es una profecía que se cumplió en Jesús. Hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Qué título tan más pues hermoso, ¿no?
príncipe de paz. Dios el Padre es Dios de paz y su Hijo es príncipe de paz, ¿sí? Y nosotros somos hijos de paz, dice la Biblia. Pues ese niño se encarnó y llegó a este mundo en forma humana, y el mensaje de los ángeles fue: aleluya, os ha nacido el Salvador, paz a los hombres, buena voluntad de parte de Dios para con los hombres. Y ahí empezó la historia ya tangente o tangible del nacimiento de Cristo, de la historia de la salvación. Y ese niño pues nació, y en él, en ese príncipe de paz, venía un mensaje de paz, que es el evangelio de la paz, ¿sí? ¿Por qué es el evangelio de la paz? Porque ese evangelio nos reconcilia con Dios. Ese evangelio nos instruye a que cuando tenemos situaciones entre nosotros como prójimos, con otras personas, también ese evangelio de la paz nos instruye a estar en paz con ellos. Hay un episodio ahí en el libro de los Hechos cuando Cornelio, que era un hombre, no era judío, sin embargo tenía devoción a Dios, era un hombre piadoso, daba ofrendas para el templo, ayudaba a la gente necesitada, oraba, y Dios se le reveló a este hombre, se llamaba Cornelio, y le dijo por medio de un ángel que mandara llamar a un tal Pedro, porque él le iba a dar y a transmitir palabras de vida, le dijo, y mandó traer a Pedro. Entonces Pedro llega ante Cornelio y mira lo que le dice respecto al evangelio. Hechos 10:36 dice: Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz. Ahí está el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Ahora bien, la paz tiene tres aspectos. Voy a explicar brevemente acerca de estos tres aspectos que tiene la paz de Dios. Número uno, el primer aspecto es la paz con Dios. La paz con Dios, es decir, la paz que una persona puede alcanzar mediante la fe. Este aspecto de la paz con Dios, es fundamental para cada ser humano de manera individual. Es algo que tú, yo, aquel, y todos, cada uno, tenemos que hacerlo de una manera personal. Alcanzar, lograr la paz con Dios. Romanos 5:1 nos explica un poco acerca de la paz con Dios, cómo es que viene, etcétera. Y vamos a leerlo. Romanos 5:1 dice así: justificados. ¿Qué significa justificados? Justificación es el acto por el cual Dios declara limpio de pecado y de culpa a todo aquel que cree en Jesucristo, a todo aquel que recibe el evangelio de la paz, a todo aquel que al creer el mensaje del evangelio se arrepiente de sus pecados, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todos nuestros pecados. Y lo que sigue que hace Dios es nos da la justificación, nos libera de esa culpa. Eso significa justificados. Pero luego nos dice cuál es el medio por el cual podemos recibir la justificación. Díganlo, por la fe. ¿Qué es la fe? Fe es poner tu confianza en Dios. Creer que lo que Jesús hizo en la cruz fue para librarnos de la condenación del infierno y darnos una nueva vida. Justificados pues por la fe. Ahora Pablo menciona los resultados de esa justificación por la fe. ¿Qué tenemos? Justificados pues por la fe, ¿tenemos qué? Paz. Tenemos paz, pero noten las siguientes palabras: para con Dios. Es decir, éramos enemigos de Dios.
al no observar sus mandamientos, al hacerlo a un lado, al no tomarlo en cuenta, vivir como nos da la gana, eso nos constituía enemigos de Dios. No había amistad con Dios. Y al violentar una vez tras vez los mandamientos de Dios, nos convierte en sus enemigos, o nos convirtió en sus enemigos. Por eso dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y miren el centro de esa justificación: por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? La Biblia habla de nuestra terrible condición de pecado, de nuestra condición de maldad. Nadie puede negar que el mundo está hundido en la maldad. Basta ver un poquito a nuestro alrededor, ¿verdad? O sea, ¿a qué persona se le ocurre meterse donde estamos cantando, estamos predicando el evangelio, a robar? O sea, tiene que haber algo tan distorsionado en su corazón, porque pues se tardó en toda la alabanza, y la alabanza es puro evangelio cantado. Entonces está muy cerca de nosotros, tan cerca que está dentro de nosotros. Esa es la condición del ser humano. Entonces la Biblia sí nos habla de esa condición, pero también nos habla de los efectos que el mensaje del evangelio de la paz puede hacer en aquellos que reciben el evangelio, en aquellos que aceptan a Cristo en su corazón. También la Biblia nos lo dice. Y Pablo, por ejemplo, para citar un caso, en Efesios 2:12, allí Pablo, en estos versículos del 12 al 18, nos da toda una explicación breve pero profunda de, en primera instancia, el versículo 12, cuál era nuestra condición antes de recibir a Cristo en nuestro corazón. Y aquí nos los describe el apóstol Pablo. Dice, Efesios 2:12: en aquel tiempo estabais sin Cristo. ¿Cuántos se identifican con eso? Nadie nace con Cristo. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos, no había relación alguna a los pactos de la promesa. Y la promesa para Israel es que iba a enviar un Mesías que iba a salvar a su pueblo de sus pecados. Y eso no era en primera instancia, el mensaje no llegó a los gentiles o a los no judíos. Esos son los gentiles en la Biblia. Ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. O sea, sin Dios, si ustedes se fijan, está en mayúscula. O sea, sin el Dios verdadero. Teníamos un montón de ídolos y un montón de dioses, diositos y diositas, pero no teníamos al Dios vivo en nuestro corazón. No lo conocíamos, así estábamos. Por consiguiente, violentábamos todos sus mandamientos y como consecuencia éramos enemigos de Dios. No había paz con Dios. Esa era nuestra condición. A partir del versículo 23, Pablo, ahora pues como les estoy escribiendo a cristianos, ya gente ya convertida, ahora les dice su condición actual, que es la que nosotros tenemos ahora, los que hemos recibido a Cristo. Versículo 13 dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, o sea, los gentiles, nosotros, habéis sido hechos cercanos a Dios. ¿Por qué? Por la sangre de Cristo. Creímos en ese evangelio de la paz, nos arrepentimos, Dios nos limpió con la sangre de su Hijo Jesucristo, y en ese momento entramos en el pacto con Dios, y en ese momento tuvimos paz con Dios. ¿Sí? Ahora, a partir del versículo 14 se ven los resultados, los efectos del evangelio de la paz en la gente o en aquellos que recibieron el evangelio de la paz. Versículo 14. Perdón. Dice: porque Él es Jesús, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. Se refiere a judíos y gentiles, derribando la pared intermedia de separación. Había una
pared intermedia que nos separaba del pueblo de Dios, Israel, de los no israelitas o de los gentiles. Nosotros, había una pared y Dios la hizo pedazos. Fíjense, nosotros los hombres siempre levantamos paredes. ¿Tenemos alguna diferencia con alguien? Levantamos una pared, levantamos un muro, y ahora el famoso muro del señor Trump. Bueno, pues ahí va a estar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, bueno, él así lo ha querido, como sea. Ahí está el hombre levantando. Dios derriba para unirnos y nosotros levantamos para dividirnos. ¿Sí? Ese es el problema. Entonces no está en Dios, el problema somos nosotros. Dice en el versículo 15: después de derribar esa pared intermedia, ya no había, ya ahora hay unión con el Padre, judíos y gentiles. Y dice en el versículo 15, estoy hablando de los resultados, los efectos de los que han aceptado el Evangelio de la paz, aboliendo en su carne, o sea, en el sacrificio de Cristo, las enemistades. Una enemistad perturba la paz, ¿no es cierto? Cuando tú te peleas con tu esposa, perturba la paz del hogar. Cuando te peleas con algún hermano en tu casa, tu hermano, tu hermana, así en la carne, se perturba la paz del hogar. ¿Sí? Cuando tú te peleas con un vecino, se perturba la paz del vecindario. Cuando tú te peleas con un hermano en la congregación, se perturba la paz de una congregación. ¿Sí? Pero el Señor dice que abolió las enemistades, o sea, las anuló totalmente. Dijo: ya, ahora hay paz. Aquel que me recibe tiene paz conmigo. Y abolió en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos, o sea, judíos y gentiles, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. ¿Se acuerdan que el mismo Pablo le dijo a los corintios: de manera que si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura. Eso es una nueva creación, el que está en Cristo. ¿Sí? Haciendo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo ¿qué? La paz. ¿La paz entre quién? Entre dos pueblos, o entre judíos y gentiles. Ya no hay nada que nos divida, pero nosotros insistimos en dividir. Nosotros insistimos en discriminar. Nosotros volvemos a levantar lo que Dios derribó. Y quien hace todo esto no tiene paz. No tiene paz. Aunque diga: yo ya mis pecados han sido perdonados. Sí, pero si vuelves a levantar esas paredes que el Señor derribó, no vas a tener paz. Algo pasó en tu corazón. Dice el versículo 16: y mediante la cruz, miren la palabra que viene a continuación, o sea, mediante el sacrificio de Jesús en la cruz, reconciliar con Dios. Ahí está, reconciliar, arreglar las cuentas con Dios, a ambos en un solo cuerpo, matando en la cruz, o en ella, o sea, ella es la cruz. ¿Qué mató en la cruz? O sea, las deshizo las enemistades. Versículo 17: y vino y anunció las buenas nuevas de paz. Ahí está otra vez. Por eso es el evangelio de la paz, las buenas noticias de la paz con Dios. A vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él, de Jesús, los unos y los otros, judíos y gentiles, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Es decir, en Cristo Jesús se derribaron todas las diferencias que nosotros insistimos en mantenerlas. La Biblia dice que en Cristo ya no hay hombre ni mujer. O sea, significa que somos iguales. Siempre ha sido delante de Él, pero nosotros dividimos. ¿Sí? Nosotros levantamos barreras, nosotros despreciamos, discriminamos, y ahí es donde se ve la guerra de sexos, de que el hombre se impone a la mujer no se quiere dejar, y se hacen feministas y defienden, y nosotros somos más inteligentes que ellos. Hay algunas que sí, y etcétera, etcétera, y etcétera. Y nos la pasamos peleando toda la vida.
¿sí? Hacemos diferencia de clases, de que si aquel es rico, aquel es pobre, de que si este es culto y este es un ignorante, y unos ven hacia abajo a otros se sienten menospreciados. Es un desastre. Por eso las relaciones entre las personas y entre los países es un desastre. Por eso es que no hay paz. Ahora, si tú dices que ya tienes paz con Dios, bueno, en el tercer punto vamos a abundar mucho más que esto, pero si tú dices que tienes paz con Dios, por consiguiente esa paz se tiene que reflejar en las relaciones con los demás. ¿Me explico? E ir matando las enemistades que van surgiendo en nuestra vida. Así como nos ponemos a cuentas con Dios, también tenemos que ponernos a cuenta con el que se ha ofendido también. La segunda relación o aspecto de la paz, ¿cuál fue la número 1? La paz con Dios. La número 2 es la paz de Cristo. O sea, la paz de Cristo, aunque Él es el príncipe de la paz, Él es la paz, pero la paz que Él tuvo cuando caminó aquí. La paz de Cristo que ahora mora en el corazón del creyente después de su justificación, por la cual alcanzó la paz con Dios. Es esa paz la que ahora, la paz de Cristo, la que tenemos nosotros en nuestro corazón. De ahí el texto que leímos al principio, Juan 14:27, la paz os dejo. Y luego dice, mi paz os doy. Mi paz, imagínate, el Dios de la paz y el príncipe de paz dicen, la paz os dejo. ¿Por qué? Ya tienes paz con Dios a través de mí, en otras palabras. Y luego añade, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón. Vivimos tiempos de turbulencia. Vivimos tiempos de inseguridad. Vivimos tiempos de temor. Ahora ya las señoras, sobre todo que traen su bolsa, van a tener que poner su bolsa abajo de la silla. Ahora sí que ya ni aquí adentro se escapa uno. Es un caos el que se está viviendo. Por eso la gente no tiene paz. Pero aquí Jesús dice algo muy importante. Le está hablando a los que ya arreglaron sus cuentas con Dios. Le está hablando a los creyentes. Mi paz os dejo. La paz os dejo, mi paz os dejo. Bueno, esa paz que Jesús nos dejó es la paz que nos da la seguridad de que ya en primera instancia arreglamos nuestra condición que teníamos de condenación. Ya tenemos paz con Dios. Por tanto, es esa paz que Él nos dejó, que nos asegura que Él siempre estará con nosotros. Pero la paz que nos dejó, según el significado que yo les di del diccionario Shalom o Irene, la paz que Él nos dejó no significa, esa paz de Cristo no significa ausencia de problemas. No. ¿Qué significa entonces en el concepto bíblico de la paz? Se refiere a la paz que vamos a tener en nuestros corazones todos los que hemos arreglado cuentas con Dios. Esa paz que vamos a tener cuando enfrentemos las aflicciones de la vida, los problemas de la vida. Porque la gente impía, que no tiene temor de Dios, que no cree en Dios, vive en el mismo mundo que los cristianos vivimos. Un ladrón le roba a los impíos, pero también a los cristianos. ¿Alguno de ustedes se ha tropezado en alguna banqueta? Sí, dijeron muchos, hay que aprender un poco más a caminar. Bueno, a cualquiera le puede pasar, pero a lo que voy es lo siguiente: estamos sujetos a las mismas leyes de la naturaleza, vivimos en un mundo imperfecto. Si explota un tanque de gas en un vecindario y hay alrededor ahí dos familias cristianas,
pues también se les rompen los vidrios y les tiembla la casa. ¿Me entienden? O sea, tenemos que ser muy entendidos en esto, porque algunos asumen que por el hecho de ser cristianos ya será todo un lecho de rosas. ¿Cuántos saben que no es así? Por eso la manera de compartir el evangelio a las personas, la peor manera de predicarles es decirles: si aceptas a Cristo, todos tus problemas se te van a acabar. No, eso no es verdad. ¿Cuál es la diferencia entonces? Que la paz que tenemos con Dios, ahora Jesús, el príncipe de la paz, nos da su paz para que cuando vengan los conflictos de la vida tengamos paz. No estemos ahí todos preocupados e inseguros, temerosos. Por eso les dijo: no se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Entonces es la paz que nos asegura también la victoria en medio de los conflictos por confiar en Él. No sé si me expliqué, hermanos. ¿Sí fui claro? Esa es la única diferencia, que en los conflictos de la vida, que los no cristianos no tienen paz y nosotros tenemos la paz de Cristo. ¿Sí? En Juan 16:32, aquí se ve muy claramente esta definición o este concepto extraído de la Biblia, que es el punto 2, la paz de Dios, la paz que no es ausencia de problemas, sino que en los problemas vamos a tener paz a pesar de las circunstancias. Juan 16:32, he aquí la hora viene, está hablando a sus discípulos aquí. Es importante señalarlo para que cobre sentido. Aquí no le está hablando a los que no han creído en Él, no los está evangelizando, le está hablando a sus hijos, a los que ya creyeron. Les dice: he aquí la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo. O sea, cuando lo apresaron y todos corrieron por temor, etcétera. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Quiero que noten el versículo siguiente, el 33. Estas cosas, ¿cuáles cosas? Si tú lees inclusive más atrás, está hablando de situaciones que los discípulos iban a vivir, que los iban a hacer sufrir, los iban a afligir, los iban a hacer llorar, los iban a impactar, etcétera. Dice: estas cosas os he hablado para que en mí, o sea, en Jesús, ¿qué tengamos? Tengáis paz. Pero Él ya había dicho: mi paz os dejo, mi paz, ¿qué? Os doy. O sea, la paz que yo les doy no es ausencia de conflictos ni problemas. No. Eso es lo que el mundo quiere y no logra entenderlo, pero tampoco logra tener paz. No, yo les voy a dar mi paz para que en medio de los conflictos ustedes salgan victoriosos. Pero es mi paz, dice. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Y luego asegura precisamente las aflicciones. En el mundo tendréis, ¿qué? Quisiera decirles otra cosa, pero no, sería pues faltar al mensaje objetivo de Jesús. Él no nos esconde, tampoco nos dice: no, si me aceptan se les van a acabar los problemas. No, se les acaban los problemas para la eternidad, porque vamos directo al cielo. Pero mientras estemos aquí en la tierra, algunos les van a despedir su trabajo y eso va a traer conflicto, pero ahí es donde tienen que tener paz. A otros les van a pedir la casa, a otros les van a expulsar al hijo de la escuela, problemas, aflicciones, a otros se van a burlar porque eres cristiano. Dice: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad. Y confiad aquí también tiene una raíz que también se puede traducir por, pero tengan fe. ¿Qué es fe? Confianza en Dios. O sea, tengan paz. Dice: yo he vencido al mundo. ¿Qué es lo que ha vencido al mundo? Dijo Juan: nuestra fe, o sea, nuestra confianza en Dios. Por eso él dice: tengan confianza en mí. O sea, lo que vivan, no pierdan la paz. Ahí estoy yo.
Confíen, crean que ahí estoy. Aunque se nos aparezca el señor Trump por allá al norte, Dios está, la paz del Señor está en nuestro corazón. Mira, Juan 16:33, en la versión en lenguaje sencillo, se lee de esta manera: les digo estas cosas para que estén unidos a mí y así sean felices de verdad. A ver, pastor, ¿qué está diciendo aquí? Esta traducción es acertada, porque la paz es un estado que se puede definir de felicidad. Pero ¿cómo puedo tener felicidad en medio de la aflicción? Ese es el punto. ¿Qué es lo que no tienen los que no conocen a Dios? No tienen paz. Entonces, paz es un sinónimo de felicidad según la Biblia. O sea, nada te perturba, aunque el asunto se ponga color de hormiga, como se dice. Y así sean felices de verdad, pero tengan valor, dice esta traducción. Tengan valor. ¿Para qué? Para enfrentar esas cosas. Yo he vencido a los poderes que gobiernan en este mundo. O sea, confíen en mí. Ahora, el mismo versículo en la versión Dios habla hoy se lee de esta manera: les digo todo esto, o sea, de las aflicciones, etcétera, para que encuentren paz en su unión conmigo. En el mundo, esto es más claro, ustedes habrán de sufrir. Ahorita en este preciso momento muchos cristianos están sufriendo. Ahorita en este momento hay algunos pastores de casas de oración que están pasando momentos muy difíciles. Por ejemplo, los pastores de casa de oración en Tepic tienen a su hijo aquí en el centro médico, ya va a cumplir 8 días en terapia intensiva, está al borde de la muerte. Hubo un momento en que casi no les dieron esperanzas. Sin embargo, tú hablas con ellos y manifiestan una paz. Algunos han comentado: ay, fui allí para abrazarlos y orar con ellos, a darles una palabra y salí ministrado. Bueno, es gente de fe. No sé cuántos de ustedes hayan tenido en algún momento alguno de sus hijos en terapia intensiva. Yo en algún momento. Es algo terrible, hermanos. Y ahí es donde la paz de Jesús va a estar. Es la que te va a ayudar a enfrentar el asunto con sabiduría, con propiedad, con paz y confianza de que nada sucede si Dios no lo permite. Y si lo permite, como dijo el apóstol Pablo, sabemos que los que aman a Dios, ¿qué? Todas las cosas les ayudan para bien. O sea, de alguna manera Dios lo torna para bien, lo malo, entre comillas, que nos suceda. Esa es la confianza que debemos de tener en el Señor. Para estar en esa confianza necesitamos que la paz de Dios esté allí. El problema es cuando la vamos perdiendo, y de eso hablaré en el siguiente punto. Pero dice: en el mundo ustedes habrán de sufrir, sigo en la versión Dios habla hoy, pero tengan valor, yo he vencido al mundo. Ahora, volviendo a Juan 14, versículo 27, Jesús dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Mi paz os doy. Es un regalo, es un don. Fíjate lo que la gente se gastan millones, la ONU gasta millones de dólares para lograr tener paz. Si pudiera ser por comprarla, pues los más ricos tuvieran paz, pero pues hay muchos testimonios de que gente que tiene todo, entre comillas, tiene todo menos la paz, y son tan miserables que lo único que tienen es dinero. Alguien dijo por ahí: Jesús es es la persona más segura y confiada del universo. Así como lo oye. Nada lo puede vencer, mucho menos nada ni nadie lo puede destruir. O sea, Él es indestructible, es el creador del universo. Nada puede alterar el carácter de Jesús. Él es amor, Él es el príncipe de la paz. Su amor no varía.
no disminuye, no aumenta. Su paz que nos da tampoco, y la paz de Él que Jesús tenía cuando era un hombre encarnado aquí en este mundo, su paz no aumentaba ni variaba, no era como nosotros de, pues, sentimentales y de estábamos arriba y luego estábamos abajo. No. Su amor, su paz, su presencia, todo es constante. No sufre alteraciones de ningún tipo. No tiene que ponerse rojos en las puertas del cielo, como nosotros le echamos llave a todo. Un día había un auto que tenía de seguro 3 alarmas, pero aparte el dueño con una cadena lo pasó por el ring y en el hasta estaba obstruyendo el paso en la banqueta y lo puso la cadena y le puso un candadote de este vuelo en el cancel. Jesús dijo que allá en el cielo no entran ladrones. Por eso dijo: hagan tesoros en el cielo, no en la tierra, sino en el cielo, porque allá no va a entrar ningún ladrón. ¿Oyeron los que andan por allí? No, salvo que se arrepienta y arregle sus cuentas con Dios. No, Él no pone cerrojos en las puertas del cielo. Tampoco el Señor Jesús compra seguro de vida o seguro médico. No tiene sustos, no tiene temores, no le tiene temor al futuro. Él conoce el futuro. ¿Cuál temor le va a tener? Por consiguiente, Jesús siempre disfrutó de una satisfacción plena, de un contentamiento y gozo perpetuos. Él es el gozo de nuestro corazón, porque Él es gozo también. Él es todo. Jesús vive en un disfrute total de la paz. Nada lo altera ni conmueve, ¿sí? Nada. Por consiguiente es el ser más seguro del universo. Él no busca tener paz, tampoco se esfuerza por mantener su paz. Nosotros sí tenemos que esforzarnos, Él no. ¿Por qué? Porque Él es la paz. Y uno de los pasajes que nos proyectan muy claro cómo era la paz de Jesús cuando vivía en esta tierra está en Lucas 8:22. Es un pasaje que leímos hace 8 días, pero lo vamos a leer. Hoy lo vamos a leer en la versión en lenguaje sencillo. Lucas 8:22. Aquí se refleja precisamente, y es un contraste muy notorio en este príncipe de la paz y nosotros los seres humanos. Dice Lucas 8:22: un día Jesús subió a una barca con sus discípulos y les dijo: vamos al otro lado del lago. Partieron, y mientras navegaban, en la versión Reina Valera dice: de pronto, bueno, me estoy adelantando un poco. Y mientras navegaban, ¿qué hizo Jesús ahí? Miren, yo quiero enfatizar lo que dice allí. Jesús se quedó dormido. Ahora, Jesús era Dios, pero también estaba en un cuerpo humano, ¿sí? Él estaba cansado. ¿Se acuerdan cuando él llegó al pozo de Jacob, donde se encontró con una mujer que la Biblia dice una mujer samaritana? Dice que Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Como humano se cansó, tuvo sed, tuvo hambre. ¿Se acuerdan cuando estaba en el desierto? ¿Se acuerdan cuando estaba en la cruz? Dijo: tengo sed. O sea, Él tuvo todas las situaciones que los seres humanos pasamos, pero Él nunca perdió la paz. Él era la paz. ¿Entiende? Pero aquí se ve el contraste. Es muy evidente. Se quedó dormido, estaba cansado, fue y se recostó. Hay una versión que dice estaba recostado en una almohada, dice. O sea, agarró su cojincito y lo abrazó, o su osito de peluche, qué sé yo.
Pero el chiste es que se quedó dormido. ¿Qué sucedió posteriormente? Dice, de pronto. Ese de pronto, yo quiero resaltarlo, porque todo marchaba bien en la barca y cuando iban la travesía en el lago. De pronto nos puede suceder lo mismo, que todo va viento en popa, pero de pronto un diagnóstico de cáncer como la hermana que el Señor sanó. De pronto despidieron al jefe del hogar del trabajo. O sea, una tempestad, que fue lo que aquí se suscitó. De pronto se desató una tormenta sobre el lago. O sea, fue algo inesperado para los discípulos. Ahora, acuérdense que Lucas, que está escribiendo este evangelio, lo ve desde la perspectiva humana, pero Jesús ya sabía lo que iba a suceder, ¿o no? Él ya sabía, porque a él no se le esconde el futuro. Pero vean la paz. ¿Tú dormirías sabiendo que mañana ya no tienes trabajo? No dormirías, ¿verdad que no? Sin embargo, él ya sabía que se iba a desatar una tempestad. Estoy enfatizando la paz de Jesús. Entonces están ahí los discípulos también, yo creo que así medio cabeceando, y de pronto se empezó a mover todo aquello. Yo no sé cuántos de ustedes han estado en el mar, en un barco, cuando se suscita una tempestad. A mí me tocó un caso en un mar que es muy bravo, el Mar del Norte, allá en Europa. Es una cosa, hermanos, espantosa. Era un bar, qué bueno que no era el Titanic, si no, no estaría aquí. Pero yo me recuerdo que subí a la parte de arriba, pues estaba cubierto, obviamente, ¿no? Entonces yo miré hacia el frente por los vitrales que tenía. Se veían las olas. Después nos dijeron que eran olas de 7 metros. Era una cosa impresionante. Y aquella mole, que cuando venía una ola así y venía el barco, lo levantaba así, y luego al caer, hermano, ay. Y si quieren saber sobre cómo viajar y en un medio de tempestad, pregúntenle a mi hermano Carlos y a Berta, que están aquí, que ¿se acuerdan? Se fueron de luna de miel y se subieron a un ferry allí de Mazatlán a La Paz, y que les agarra el huracán. ¿Qué? Hasta no se te ha olvidado, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba el huracán? No, pues no la pasaron muy bien. Es tiempo de que se siente mal, y ahí estaban ellos, ¿sí? De pronto se suscita esta tormenta sobre el lago, y el agua empezó a meterse en la barca. O sea, se empezó a inundar. Me imagino que eran tipo barquitas como las de aquí de Chapala, pues así, medias rústicas. Por cierto, tengo en mi mente cuando vivía mis abuelos, los padres de mi papá, que un día vinieron a visitar acá la familia, y nos llevó a Chapala y nos subió a toda la familia en una barca de esas, y todo iba bien bonito, pero de pronto, fíjense, en una barquita y en un laguito, y empezó a soplar el viento, y las olas eran de 1 metro. Pero ¿vieron qué feo se sentía? Mi abuela gritaba cada vez que las olas hacían esto. Lo mismo. ¡Ay! Nunca me andes subiendo, le decía a mi papá. Pues es que yo no sabía que esto se iba a dar. Y el lanchero, no, nos trataba de calmar, pero fíjense qué despistados somos aquí en México. O sea, somos tan descuidados. Nunca nos dieron un chaleco. Tú vas a países más civilizados y te obligan a ponerte un chaleco. No te dejan subir a una lancha, están ahí los vigilantes. Aunque sea privada, tienes que traer un chaleco. Y mi abuelita se bajó, pero cuando llegamos a la orilla, o sea, hay conflicto, las tormentas de la vida, hermanos. Y Jesús dormido. ¿Me usted el favor? Los discípulos, dice, vieron el grave peligro que corrían. Había un peligro evidente, podía hundirse la barca. Pero la pregunta sería, ¿se podía haber hundido la barca con Jesús ahí adentro? Pues claro que no. Si Jesús está en tu vida,
no te puedes hundir. Si está en tu vida. Ahora hay muchos que lo bajan. Van a enfrentar solos los conflictos de la vida, sin la paz de Jesús. Y ahí vieron el grave peligro que corrían, así que a gritos, dice esta versión, así como mi abuelita, por eso me acordé de ella. Despertaron a Jesús. Maestro, maestro, nos hundimos, le dicen. Y Jesús se levantó y ordenó al viento y a las olas que se calmaran, y así fue. Todo quedó tranquilo. Luego se dirige a sus discípulos y les dice, en esta versión: ustedes no confían en mí. En la versión Reina Valera dice: ¿dónde está vuestra fe? ¿Qué es fe? Confianza en el Señor. Él les había dicho: pasemos al otro lado. Y con Jesús en la barca es imposible que se hunda. Si Él ha dicho que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, Él está con nosotros. Pero ¿qué pide? ¿Qué exige? Fe. Pero si tú dices, o si alguien que dice ser cristiano dice: no, pero es que siento como que no está. No es de sentir, es de confiar. A eso se refirió cuando dijo: mi paz os doy. O sea, esa paz que manifestó Él allí es la que ustedes pueden tener o van a tener para enfrentar los conflictos de la vida, entre tanto que vengo por ustedes. Por eso es el Evangelio de la paz. La paz que Jesús tuvo en ese momento se mostró precisamente en esa situación difícil para cualquier ser humano. Entonces, Él como humano, claro, Él era Dios, pero Él nos dijo: les doy mi paz. Ahora, ¿cuántos dicen: Señor, soy un recipiente para tu paz? ¿Quieren la paz de Cristo? Ahí está, es un regalo, es un don del Señor. Jesús, cuando resucitó, hermanos, tenía un cuerpo glorificado. Él ya no está, él tiene lo veremos en el cuerpo que murió en la cruz, pero es un cuerpo glorificado. Y semejante a ese cuerpo es el que nosotros vamos a tener. Ya no va a estar sujeto a las leyes terrenales, ni a enfermedades, ni a dolores, ni nada. Pero mientras estemos aquí, vamos a enfrentar situaciones. Él venció absolutamente todos los obstáculos que se le presentaron, aún a la misma muerte, pero jamás perdió su paz, nunca. Esa paz es nuestra paz. Por eso Él dijo en Juan 14:27, en la tercera parte del versículo: yo no les doy la paz como el mundo se las da. No, es totalmente distinto. El concepto de paz del mundo es ausencia de conflictos. Y acá no, acá es diferente, es conflictos, pero en medio de esos conflictos, mi paz te va a ayudar a vencer enfrentar y a vencer cualquier situación. Se cuenta de un hombre muy rico que deseaba encontrar el verdadero significado de la paz. Y se le ocurrió buscar un pintor que le plasmara en un cuadro lo que para el pintor, significara la paz. Entonces a este hombre rico, que iba a pagar mucho dinero, al ver ese cuadro, pudiera él quizás tener paz en su corazón. Dice la historia que aquel pintor dibujó a este hombre rico en un auto imponente, con un cigarrillo en la boca, una bella mujer a su lado, paseando por un hermoso lugar. Pero el hombre rico le dijo al pintor: oye, mira, todo eso lo tengo yo, todo eso me sobra, y nada de eso es la paz, ni me ha dado paz. Fue y buscó a otro pintor, y este lo dibujó rodeado de amistades, así, jajaja, jejeje, ustedes saben, ¿no? Tomándose selfies y todo eso.
Estaban en un bar, esta pintura reflejaba eso, estaban bebiendo alcohol, pero el hombre rico le contestó exactamente igual que al anterior: no, yo tengo eso y no tengo paz. Desesperado se alejó caminando sin rumbo, y de pronto se encontró con un hombre sencillo que estaba ahí en la calle pintando, y le preguntó si él podría dibujarle algo que le reflejara la paz para él poderla encontrar. Y el hombre le dijo que sí, y comenzó a pintar. Cuando terminó el cuadro y aquel hombre rico se acercó para mirarlo, empezó a ver que el cuadro la pintura estaba llena de tormentas, relámpagos, terremotos, maremotos, toda clase de desastres, pero en medio de todo eso estaba un árbol donde estaba un pajarillo ahí en la copa del árbol, que se miraba que el viento azotaba las hojas. El pajarillo estaba cantando y el pintor le dijo: esa es la paz. ¿Cuál es la moraleja aquí o la enseñanza? El hombre que tiene a Cristo, no importa que esté pasando por pruebas, aflicciones, terremotos, ¿entiende? Etcétera. El hombre que tiene a Cristo, no importa que pase eso, siempre tendrá una alabanza para Dios, siempre tendrá un canto de gratitud para Dios. Esa es la paz de Cristo en nuestro corazón, hermanos. ¿Están entendiendo? Y finalmente, el tercer aspecto de la paz con Dios, o la paz de Dios, es en relación, sígame con atención, es en relación con nuestra responsabilidad que tenemos ahora, para bien nuestro, de permanecer en la paz, de perseverar en la paz, de mantenernos en la paz que Él ya nos dio. Ahora ya es nuestra responsabilidad. ¿Qué vamos a hacer con ese regalo de la paz? Ese es el tercer punto. Y Pablo lo ilustra o lo menciona en Filipenses 4:6, y que dice así: por nada estéis afanosos. Digan todos: afanosos. ¿Se acuerdan cuando Marta y María recibieron a Jesús? Y María fue y se sentó a los pies de Jesús, y Marta con la escoba y toda afanada y preocupada, y le dice: Señor, y empieza a regañar al Señor en lugar de ofrecerle un sándwich, algo, qué sé yo, un agua de Jamaica. Y lo empieza a regañar: Señor, ¿qué no ves que está? Y lo empieza a regañar al Señor. Y Jesús le dice: ay, Marta, repite 2 veces: Marta, Marta, o sea, el tono es Marta, Marta. Y luego le dice: afanada y turbada estás con tantas cosas. ¿Qué es mejor? Lo que hizo María, estar a mis pies, ella va a tener paz. Tú mira, ni caso me haces, ni siquiera un vaso de agua me has ofrecido. Y Pablo dice: por nada estéis afanosos. Ahora, aquí la traducción afanosos tiene sentido, pero mire, la palabra merimnao es la palabra griega que se traduce por afanosos, pero también significa ansiosos, preocupados, alarmados, intranquilos. Entonces podemos leerlo así: por nada estéis ansiosos, preocupados, alarmados. Hoy todo el mundo está alarmado porque Donald Trump es presidente de Estados Unidos. Los periodistas, véanlos en la televisión, entonces, ay, no sé, ese loco, ay, ese. Pero no está tan loco. En algunas cosas quizás, pero por ejemplo, yo escuché hace 2 días que él dijo: no, México no es amigo de Estados Unidos. Y no, pues todos ofendimos. Soy su amigo. Y todos los políticos de México, todos ofendidos. Y no, que no vaya el presidente al encuentro que va a tener, y que nos ofendió y nos pateó, y que están muy ofendidos. Pero le voy a decir algo, mire, yo escojo a mis amigos. ¿Usted también? Si usted escoge un amigo borracho, tranza, mentiroso, usted dice: qué amiguito, qué mal gusto tienes para escoger a un amigo.
Mire, por ese lado yo le doy la razón, porque desgraciadamente México se distingue por ser de los países más corruptos del mundo. Esto es bien vergonzoso. O sea, no se puede hacer nada sin soltar dinero. Y aquel hombre dice: yo no quiero esos amigos. Pues, me da pena, pero pues le doy la razón. Yo tampoco quisiera un amigo corrupto. No me vayan a decir trompista, ¿eh? Hay que tratar de ser objetivos. Pero bueno, muchos ahora están ansiosos, preocupados, alarmados, intranquilos. Así están. Ahora bien, ¿qué debemos hacer para no estar ansiosos, preocupados, alarmados e intranquilos y no perdamos la paz? Porque de eso estamos hablando. Y el tercer punto es en relación con la responsabilidad que tenemos de mantener la paz, de perseverar en la paz, de abrazar la paz, que no se nos vaya. Y por eso Pablo dice: por nada estéis afanosos. Pero entonces, para no perderla y que la intranquilidad y la preocupación no nos roban la paz, ¿qué dice la palabra de Dios que debemos hacer? Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, con el que ya arreglaste tus problemas, en toda oración y ruego con acción de gracias. O sea, estas peticiones, estos ruegos, estas oraciones con acción de gracias deben ser depositadas en el Señor, porque la palabra afanosos es ansiosos, preocupados, alarmados y tranquilos. ¿Qué te alarma? ¿Qué te preocupa? ¿Qué te tiene intranquilo? Esa preocupación, esa intranquilidad es la que le vas a depositar al Señor en sus manos. ¿Están entendiendo? Con ruegos, en oración, en confianza. Señor, me preocupa mi hijo que tiene 15 años y por más que le digo, se está juntando con muchachos que están fumando droga. Bueno, ora por él, pero que eso no te quite la paz. Que están recortando personal en mi trabajo, ¿eso te preocupa? Probablemente sí, pero en oración tú lo pones en las manos del Señor con confianza en Él, y le vas a decir: Señor, pues mi vida está en tus manos, si me despiden tú me darás otro trabajo y tengo confianza en ti. Ahora fíjate lo que sigue. ¿Cuál es el resultado de pedir en oración y ruego con acción de gracias? Porque aquel que da acción de gracias a pesar de la situación es un signo fuertísimo de confianza. O sea, es como el pajarillo que en medio de la tormenta canta al Señor. Y la acción de gracias involucra la alabanza y la adoración a Dios. Hay un canto. Ahora bien, ¿cuál es el resultado de pedir en oración y ruego con acción de gracias? Está en el versículo 7. O sea, no estés ansioso, preocupado, alarmado y intranquilo. No, ora al Señor, deja en sus manos y, versículo 7, la paz de Dios que ya tenemos, que se nos fue regalada, ¿qué hará? ¿O qué hace esa paz de Dios? Que sobrepasa todo entendimiento humano. Ahora, yo quiero enfatizar la palabra sobrepasa, porque en el griego la palabra significa literalmente mantener algo por encima de nuestro entendimiento humano. La idea es como de algo que empujas, como si yo levantara esta botella, hago un esfuerzo y lo levanto y está por encima del micrófono, de todo. Es decir, que la paz de Dios que tenemos ahí en el corazón, todas las ansiedades, las preocupaciones, si mantenemos esa paz, nos va a levantar por encima de la tormenta, por encima de las circunstancias. A la misma vez nos ayuda a enfrentar los problemas de la vida. Eso es lo que Pablo está diciendo. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. O sea, tú vas a decir: ¿cómo es posible que esté en esta situación?
pero tengo paz, Señor. Es eso. ¿Qué te preocupa? Ora al Señor, deposítalo en sus manos y su paz te va a levantar. Quizás no lo entiendas, pero lo vas a disfrutar y vas a decir: qué increíble. En otro tiempo a lo mejor hasta pensaría en suicidarme, porque así piensa la gente del mundo cuando se le cierra todo. La paz de Dios nos mantiene por encima de la ansiedad, hermanos. Nos saca por encima de la ansiedad, por encima de la preocupación, de la angustia, la turbación de las cosas que suceden a nuestro alrededor. Esa paz, dice Pablo en Filipenses 4:7, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo. ¿Guardará vuestros qué? ¿Corazones de qué? De amargura, de resentimiento, de intranquilidad, de inseguridad. Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. ¿En quién? En Cristo Jesús. Pero yo quiero enfatizar la palabra guardará. En el griego es muy interesante. Froureo es la palabra que se traduce guardará, pero froureo es un término estrictamente militar, propio del lenguaje militar, que se refiere a mantener algo o alguien bajo vigilancia. Pero la idea habla de proveer protección contra un enemigo o contra los enemigos, como lo hace un pelotón de soldados o una cuadrilla de soldados que vigila la entrada de un castillo. Aparte de que la entrada de un castillo en los tiempos bíblicos pues eran cerrojos, eran unos portales impresionantes que de por sí no era fácil derribarlos. Aparte, enfrente tenía todo una cuadrilla de soldados bien armados y bien adiestrados, vigilando que nada ni nadie entre por esa puerta. Eso es lo que está diciendo, que es la paz de Dios. Guarda contra el enemigo, los enemigos de nuestra alma, y nos guarda de todos esos enemigos que son las preocupaciones, que son la incertidumbre, para que no entren. Pero si mantenemos la paz de Dios, es el vigilante. ¿Qué les pareció? Estamos protegidos, hermano, pero ya es nuestra responsabilidad. ¿Qué hacemos con la paz? Por eso es que Pablo, para terminar, insiste en Colosenses 3:15. Dice Colosenses 3:15: y la paz de Dios, ¿qué? Gobierne. Digan todos: gobierne. Pongan atención. Y la paz de Dios gobierne, ¿en dónde? En vuestros corazones. ¿Dónde ha sido derramado el amor de Dios y la paz de Dios? En nuestros corazones. Gobierne en nuestros corazones. Yo quiero resaltar aquí: gobierne. La paz de Dios gobierne. En el griego, brabeu se traduce literalmente arbitrar. Aquí se traduce como gobernar, y tiene sentido, ¿sí? Pero brabeu se traduce literalmente por arbitrar. Se traduce como actuar como un árbitro. Ahora, ¿qué es un árbitro? Un árbitro es una persona cuyo criterio se considera autoridad. Y el ejemplo más claro, para que todos entiendan, es un árbitro en un partido de fútbol. Él tiene ¿qué? Autoridad. ¿Autoridad para qué? Para hacer valer el reglamento, las reglas del fútbol soccer, ¿sí? Entonces a ese árbitro tiene una autoridad. Entonces cuando están jugando y alguien quiere meter un gol y de manera deliberada o así queriendo engañar, mete la mano, inmediatamente ¿qué hace el árbitro? Para el juego. Silba, y todo el mundo oye el silbato y todos se detienen, y luego viene una penalidad. Por eso se llama penalty. Una penalidad que te van a tirar a 11 pasos, un trayazo. Generalmente es gol.
porque violó la regla. O sea, violar las reglas, hermanos, hay consecuencias. Ahora, la paz de Dios es como el árbitro. Y aquí, ¿cuál es la enseñanza? La paz de Dios en nuestro corazón es el árbitro que nos detiene, nos pita o nos permite seguir adelante con las decisiones que tomamos. Mientras tú te mantengas en las reglas del juego, el árbitro nada más te observa, o sea, la paz de Dios. Por ejemplo, miren, nuestras decisiones deben estar gobernadas y arbitradas por la paz de Dios en nuestros corazones. Por ejemplo, cuando un joven y una joven se quieren casar, pero no hay paz, uno de ellos dice, no, pero es que, y siente intranquilidad, y por más que ora, pero algo, no te cases, espera. Y si eso continúa, es el árbitro, te está pitando, estás violando la regla o no, o si no hay paz. ¿Están entendiendo lo que hace la paz de Dios? Es como el árbitro que nos da continúa, o nos silba y nos detiene. No, espérate. ¿Cuántos se han casado sin paz en su corazón y han sido penalizados? Un montón de gente, mucha gente, muchos jóvenes. Cuando yo me iba a casar, yo escuché una enseñanza al respecto. De eso ya 39 años. Eso habla que le atiné. Y Dios me ha bendecido mucho en mi vida matrimonial. Bueno, tenía paz, ella tenía paz. Pero también en aquellos tiempos de recién convertido, yo vi jóvenes que, oye, ¿y cómo está tu relación con ella? ¿Cómo vas en tu noviazgo? Híjole, es que no sé, tengo dudas. Oye, pues ya ves lo que nos enseñaron. No, pero yo la amo y voy a luchar por ella. Pero dices que no tienes paz. No tengo paz, pero lo voy a... Y se casaron y hoy están divorciados. Lo mismo puede suceder con una amistad. Si esta amistad te rompe la paz, te arrebata la paz, ¿por qué? Porque empiezas a hablar como él, haces lo que él, piensas como él o como ella, tu amigo, tu gran amigo, y cada vez después de que terminas de estar un tiempo con él, no tienes paz. Pues ¿qué haces con esa amistad? Te está pitando la paz de Dios, está ejerciendo su función como árbitro. Termina con esa, aléjate de esa amistad que está robando tu paz. Lo mismo puede ser aquellos que se quieren endeudar, y ahí está la esposa usada por el Espíritu Santo y la paz de Dios, que dice al marido, el auto que tenemos todavía funciona, oye, es 2012, todavía no, yo quiero uno nuevo y por fe, pero es que no, mira, no es bueno endeudarnos, ya lo tenemos pagado, y le está pitando. Cuando no hay paz en ninguno de los dos, es mejor detenerse. ¿Sí? Lo mismo puede ser si quieres cambiar de empleo, hacer un negocio. Si no tienes paz, no lo hagas, porque hay penalidades. Si violentas la regla, en este caso la voluntad de Dios, por eso es que importante es la paz de Dios en nuestro corazón. Si transgredimos y nos brincamos, hay consecuencias, hay un penalti. Y va a venir un trayazo, para que me entiendan. Es mejor que la paz de Dios que gobierne nuestros corazones. Eso me ha ayudado a tomar decisiones a través de mi vida, decisiones personales, familiares y de la congregación. O sea, no nada más así, no, es Señor, hasta que venga la paz, y si no viene, no. Finalmente termino leyendo 4 textos, ya no los voy a comentar, nada más es
Es un principio, finalmente la paz de Dios nos debe llevar por estos caminos que vamos a leer. Romanos 12, 18. Dice así: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz. Porque somos hijos de paz. Tenemos la paz de Dios. Eso se tiene que reflejar. En cuando dependa de vosotros, si estás en paz con Dios y tienes la paz de Dios, estad en paz con todos los hombres. Así es que arreglar relaciones, hermanos, arreglar situaciones, a llamar, a escribir, qué sé yo, y decir: oye, pues hace 25 años yo tuve una diferencia contigo. Y sí, habla con tu cuñado, tu cuñada, tu hijo, qué sé yo. Porque eres un hombre de paz, ¿no? Has recibido el evangelio de la paz. El Dios de paz está contigo y tienes la paz de Cristo. Debemos de derrochar esa paz. Romanos 14, 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El reino de Dios no es debatir en Facebook, en quién tiene la mejor posición teológica, quién tiene razón o no, en temas que a veces son tan intrascendentes y lo único que generan son pleitos, enemistades, ofensas, y muchos pierden la paz. Una vez alguien allá en los Estados Unidos me abordó y me decía: ore por mi esposo, pastor, usted lo conoce, sabe quién es. Le digo: sí, lo conozco. Dice: ya no duerme por estar pensando en tantas pleitos que tiene ahí por internet, que ya ni duerme. Al no dormir se altera el sueño y su estado de ánimo, y era de: mírame y no me toques, porque se ponen así. Y dice: a mí me maltrata, a sus hijas también, y ya no duerme. Yo lo siento que no está dormido por estar viendo qué va a contestarle mañana con el que tiene un pleito teológico. Bueno, gracias a Dios, el árbitro le pitó fuertísimo y cerró su página de Facebook y su página de internet para volver a recuperar la paz, porque ya no la tenía. Peléate con alguien en Facebook y no me digas que tienes paz. No me vengas con eso, pues no te la voy a creer. No tienes paz. ¿Vas a dejar que te la roben? Esa ya es tu responsabilidad. Esa es tu responsabilidad. Porque mira lo que dice en el versículo 19, Romanos 14, 19. Así que sigamos lo que contribuye a la paz. O sea, lo que nosotros aportamos contribuye a la paz. El comentario o lo que decimos o hacemos contribuye a la paz y a la mutua edificación. Si aquello que tú aportas no contribuye a la paz, está rompiendo ¿qué? La paz, y no vas a tener paz. Efesios 4:3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Fíjate cómo la paz une. La contienda, la calumnia, la discordia, ¿qué? Dividen. Mete contienda, mete disensión, mete discordia y pierdes la paz. Procura guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz y te mantienes en la paz.